Ya estamos, me parece, ¿no, Onofre? Yo creo que sí. Un día Estamos en más, directo. aquí en el aire, Pues in the sí, air. no hacemos en directo, pero bueno, a lo mejor un día desde el barro marca un hito más, ¿no? Un paso más y ¿Tú, streameamos en directo. ¿Quién tú te sabe? imaginas poder hacer Onofre este verano si te vienes a Ibiza, ya que los dos somos de aquí, un desde el agua, desde el barco? Intentamos grabar algo desde una Desde el mar. lanchita. Joder, Estaría sería muy guay. increíble, ¿eh? Para empezar por todo lo alto. Hablando en serio, o sea, es una de las cosas que nos motiva, ¿no? En el largo plazo, pues, aunque sea pequeñita, pero crear una pequeña audiencia, ¿no? Que nos apoyemos, donde nos apoyemos unos a otros, Justo. construyendo negocios desde el barro y ojalá algunos desde el espacio, ¿no? O sea, también pueden haber grandes cosas, pero también hablando o rascando desde el barro, digamos. Mi goal extremo último es conseguir generar una comunidad que disfrute viendo cómo tú y yo perdemos dinero en directo, Onofre, emprendiendo proyectos. Y Creo que tenemos algún cabroncete en la audiencia que Ujú. seguramente nos escuche en parte por eso, ¿no? Y estos dos ya han cambiado de nombre 3 veces del podcast, como 2 veces. Totalmente. No saben qué están haciendo. Pero ¿y lo bonito que sería, enseñarles una empresa que abra y cierre en la misma semana de Sí, sí, forma bisemanal, ¿no? O sea, sí, sí. ostras, sería increíble. Y hoy, pues Onofre, ostras, antes de nada, yo creo que a la gente también le interesa saber cómo estás, ¿no? ¿Cómo está el emprendedor medio? ¿Cómo está Onofre? Cuéntame un poco, ¿qué frentes hemos tenido estos días por empresa? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás tramando? Pues bien, la verdad que muy motivado con el tema del vibe coding, que ahora se está haciendo como un término muy utilizado en Twitter y alrededores, pero básicamente pues la IA ya está llegando a un punto donde a gente como yo en este caso, que tenemos un poquito de conocimiento técnico, pero no somos programadores en el día a día, pues ya podemos programar, o sea, pues, sí, podemos programar con lenguaje natural, ¿no? Y crear nuestras propias herramientas y testearlas contra el gran jefe, conocido también como el mercado, ¿no? Que tiene que aprobar o no aprobar las propuestas de valor que le enviamos, ¿no? Entonces, bastante motivado con eso, tratando de sacar tiempo más allá de mi 9 a 5 de mi trabajo, y creo que todo bien, Marc. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, también, hombre. Es muy motivado en este caso con el ejercicio. Como te dije hace un par de meses, he de un cambio grande también en mi vida ahí con la parte del hábito del día a día, que al final uno se tira aquí sentado muchas horas y bueno, es indispensable, ¿no? Entrar en una Sí, sí. rutina diferente. Y Yo yo te creo que felicito, Marc, en directo por ese gran cambio lo que te hemos levanté cogido, ¿eh? desde hace muchos años y ha sido, bueno, un paso muy importante, ¿no? Sí, sí, 100%. Y en calidad de vida, ¿eh? Y ahora ahí a tope como un gorilo más, tirando press banca y metiendo kilos y tal. O sea que muy guay, tío, muy guay. La fuerza de salud, ¿eh? De verdad que desde aquí yo invito a todo el que se anime a, sobre Sí, todo a hacer mucho ejercicio de fuerza y combinarlo también con un poquito de cardio, que eso te da la vida. Y totalmente. luego, pues muy motivado también con el lanzamiento de Aliot, que justamente lanzamos el primer negocio físico porque, bueno, porque básicamente nunca habíamos lanzado antes un negocio físico, un producto físico como tal, un producto en el que hemos estado trabajando además un año y medio y muy contento porque por fin ya se ha materializado todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, esas ganas que teníamos de lanzar algo así tan único y especial que yo creo que luego además hablaremos de ello Sí. y con serias dudas para ver y entender cuál es el canal, cuál es la forma de venderlo, ¿no? ¿Cuál va a ser el go-to-market y entender cómo va a responder el canal, la audiencia a ello? Vamos a ver, como tú dices, el jefe de mercado, a ver qué nos marca, a ver qué nos dicta y a ver hacia dónde evolucionamos. Y en Origin, la verdad es que muy bien, muy tranquilos, con mucho trabajo, lo que significa estar muy tranquilos en el buen sentido. Y siempre escalando. En Origin nos pasa algo que es que em, lo único que nos frena ahora mismo es la dificultad que igual podemos tener de escalar equipos y comprometer horas de equipo, ¿no? Pero eh, ahora mismo tenemos una fórmula muy cerrada, muy medida en Origin que nos funciona, que nos ayuda a poder ser rentables y que, ostras, que Ujú. si queremos efectivamente inventarnos otro tipo de problemas, podremos escalar estos próximos meses.
Pues, o sea, puedes confirmar que la IA no está restando demanda, ¿no? De servicios de marketing. No, al revés, al revés. De hecho, nos ayuda, nos facilita porque justo somos muy fans de intentar testear y probar, ¿eh? Algunos de esos canales lo más rápido posible, Onofre, y esas herramientas también. Y muchas de ellas están incorporadas ya, ¿eh? En el flujo de trabajo de Origin del día a día. Y se nos ha cortado tiempo, como siempre, diseño, sobre todo, que es el can más grande que tenemos. Claro. Pero sí, sí, no, 100%. De hecho, cada vez tenemos más clientes que nos preguntan si trabajamos con algún software o con alguna herramienta de IA. Sí, sí. Claro. Curioso, ¿eh? Muy bien, Marc. Que Pues Onofre, yo creo que además es bueno, antes de nada, empezar a contextualizarle a la gente con lo que queremos hablar hoy. También me gustaría que me has ido enviando algunas cosas estos días y por algún grupo de emprendedores que tenemos también. Yo creo que es buena idea que vayamos compartiendo algunos o sí, links, algunos tweets que vamos compartiendo y que vamos viendo que son muy interesantes y yo creo que también a la gente le pueden ayudar. totalmente. Y luego, si te parece, Onofre, podemos comentar tanto caso Insider Alert, del que ahora me gustaría hacerte algunas preguntas y efectivamente sé que tenemos muchas ganas de poder hablar de ello y también hacer una mínima prueba viable y que, bueno, que intentemos cumplir las expectativas de la gente y que podamos palmar mucha pasta en directo. Y luego vamos a abrir el caso del melón de Aliot también y Sí. vemos qué tal. Por hacerle un resumen a la audiencia, que estarán escuchando aquí nombres dispares, como por aquí esta idea, por aquí esta otra, pues como siempre, ¿no? Por hacer un resumen, la idea es comentar un poquito de actualidad contigo, ¿no, Marc? Ahora en 10 minutitos. Y luego ya si quieres saltamos a hablar de Aliot, primer producto físico. Estoy pensando que no es el primero, pero hay otro que ya lo comentaremos otro día porque trae... Porque, bueno, quizás todavía no ha prescrito, ¿no? Lo que hicimos. Totalmente. Y entonces ya lo contaremos otro día. Sí. Eh, pero muchas ganas de hablar de Aliot, que ahí hay un reto muy grande, ¿no? Es otro sector completamente diferente a una agencia de marketing. Eh, Justo. y nada, pues si quieres comentamos un poquito la actualidad. 100%. Mira, el primer melón que quería abrir es un tweet que me pasaste el otro día, que justamente es un tweet de... Espera, voy a compartir pantalla, de hecho. Hacemos una cosa, todas las personas que nos escuchen por plataformas como Spotify, por ejemplo, que sepan que luego intentaremos dejarles los links de todo, ¿vale? Por si no ven alguna cosa o similar, porque creemos que es bastante interesante y que vale la pena que lo vean, ¿vale? Pero en cualquier caso, os voy a compartir pantalla para enseñaros... Compartir pantalla. Pantalla 2. Un tuit de Peggy, ¿vale? Que me compartiste, ¿no? Porque me pareció especialmente interesante. Que decía, ¿no? Ella is already creating better advertisements than actual directors, ¿no? That's crazy. Y es un anuncio Tesla, ¿no? Si no me equivoco, en el Sí. que se puede ya ver efectivamente un anuncio completamente generado por IA. Que yo creo que es un buen ejercicio que primero lo veamos y si te parece, Onofre, te doy paso para que nos empieces a abrir un pequeño debate sobre ello e incluso a recomendar alguna herramienta, porque además sé que queremos abrir el melón de probar alguna herramienta también. O sea que si os parece, lo voy a intentar poner aquí en pantalla grande Venga, y dale. lo vamos a ver. Vamos para allá. Noah, the bus is here, sweetie. Come on down. Okay, Dad. Fly safe. Pilot with that mission aware and lead for fire protection. Okay, class, today we're going to talk about something important. What do you want to be when you grow up? A chef, and one day maybe open my own restaurant. I want to become a professional dancer, an engineer for SpaceX. And what about you, Noah? A pilot. Is that because your dad is a pilot? Are you ready? I'm ready, Daddy.
Because I love speed, just like in our Tesla. ¿Onofre? Hola, ¿Lo hemos pues visto? sí, no sé si la audiencia lo habrá escuchado, pero no, si no ya nos aseguraremos de editarlo para que se escuche bien. Justo. Pero sí, bueno, yo simplemente lo queríamos compartir y como un ejemplo bueno, del progreso de la IA, ¿no? Qué cosas puede hacer ya el ordenador. Hay un IA par de actuando como cosas que me han máster. flipado, ¿eh? Hay un par de cosas, Onofre. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que además se nota que lo más complicado, ¿no? de todavía simular y lo que más nos puede llamar la atención y lo que más nos echa para atrás, todavía yo creo que es la expresión humana, ¿no? La forma en la que efectivamente eh, interactúan las partes de la cara con los ojos, cómo se mueven, la naturalidad de cómo se mueven los ojos, las expresiones humanas, faciales. Eso se nota que todavía, así como el resto podría ser perfectamente un vídeo grabado real, editado obviamente, eh, las expresiones humanas yo creo que es lo más complicado de emular, ¿no? Pero Totalmente. sí que me llama mucho la atención y esto lo digo, ¿no? Aquí el director creativo se nota que tenía el objetivo comunicativo y en el plan de comunicación seguramente en algún sitio lo pondría en grande, ¿no? Que el objetivo final de esto es intentar seguramente atribuir a la marca Tesla una gran parte de los valores que seguramente tienen empresas paralelas como SpaceX, ¿no? Del propio grupo y Claro, que intentan jugar con esa dualidad, ¿no? claro. De la evolución de... Además parece que todo lo futurista tiende, ¿no? Como a la nave espacial, al cielo, al Sí. volar, ¿no? Y Es la imagen está de especialmente bien América cogido. también, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Los aviones, o sea, es un poco todo lo que quiere representar, yo creo. Correcto, correcto. Entonces, nada, muy interesante, muy interesante. Y de hecho, hay una herramienta, ¿no? Onofre, que queremos probar y que yo creo que lo podemos utilizar como caso de estudio, ¿no? Con el podcast. Sí, hay una herramienta que salió también por Twitter. Mi base de datos de herramientas suele ser Twitter, los que se hacen virales por ahí. Y en este caso, simplemente es para lanzar el teaser, se dice, no sé, bueno, que hay una herramienta que se llama Real Farm, creo que existen varias como esta, pero la idea es, pues eso, generar vídeos tipo Reels a partir de IA, ya sea con caras, digamos, o sin caras. Yo creo que se especializan en caras, si no me equivoco, o sea, vídeos que puedas publicar luego, digamos, en Facebook Ads, como un anuncio, digamos. Y bueno, la idea, Mark, es hacer una prueba real, digamos, con Insider Alert o con Aliot. Bueno, ya veremos con qué proyectos podemos escoger, ¿no? Pero probarlo y comentar los resultados otro día, a ver cómo funcionan estos vídeos ya plenamente generados con IA frente a Facebook Ads, ¿no? Cómo performan. Totalmente. Fíjate en una cosa, ¿no, Fred? De media, por un vídeo UGC, generalmente que esté bien hecho, te pueden llegar a cobrar entre 150 y 250 euros, más o menos, ¿vale? Fíjate que aquí te están prometiendo 50 vídeos al mes por 49 dólares. O sea, el precio es ridículo, ¿no? Al lado de lo que cuesta un vídeo generado por una persona en UGC. Entonces me parece que es algo muy barato de probar, lo probaremos seguro. Y me cuesta ver o sea, cómo le podemos hacer utilizar una LIOT, ¿no? De forma natural a ese agente de IA. Para Insider Alert sí que lo veo mucho más claro, porque sí que creo que es más fácil Claro. meterle un discurso, ¿no? A un modelo de IA o a una modelo de IA. Vamos a ver qué nos puede hacer con la LIOT. Vamos a hacer una prueba y enseñamos aquí los resultados, si os parece. A mí me gustaría decir que a priori yo soy un poco escéptico de estas herramientas, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, Mark, pero creo que lo que es la honestidad, ¿no? En Ujú. un vídeo vertical, que a pesar de, o sea, un vídeo vertical imperfecto, pero muy honesto, me creo que vende más que uno perfecto, pero sin tanta honestidad detrás, ¿no? Porque al final un vídeo generado por IA, bueno, pues es un robot, ¿no? O sea, al final no hay una persona detrás que ha visto valor en Insider Alert o en el proyecto que sea. Creo que, no sé qué opinas por ahí, tengo curiosidad. Yo creo que seguimos siendo seres sociales, ¿no? Y como seres sociales que somos, nos encanta la aprobación, nos encanta hablar con gente, nos encanta ver a gente sonreír, o sea, esas cosas nos gustan a todos. Y de hecho yo creo que un ejemplo muy claro es cuando a cualquier persona
cuando tiene que hacer una llamada a Movistar o cuando tiene que hacer una llamada a Iberia, a cualquier empresa que tenga una agente de telebot, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llaman los de Sí, sí. de teléfono, ¿no? Estos bots de teléfono. Todos nos ponemos muy nerviosos muy rápido porque consideramos que automáticamente es ineficiente, ¿no? Porque no hay una persona ahí real que me esté atendiendo. Sí. Entonces, eso mismo, esa misma sensación, yo creo que se lleva la naturalidad de la expresión, ¿no? La naturalidad de la percepción, la calidad de la percepción del trabajo, el servicio, el producto de algo, todo eso se extrapola, yo creo, en cuanto vemos o detectamos que de repente a una persona igual se le crashea un ojo porque justamente en ese frame, ¿no? No se ha renderizado, se ha exportado bien y automáticamente vemos que sí. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, es menos natural, estoy convencido que funcionan y de hecho lo hemos Claro, validado, que traccionan mucho peor. La pregunta es la de siempre. ¿Cuánto vamos a tardar en no diferenciar, ¿no? Unos de otros? claro, Porque claro, eso es ahí muy está la cosa. interesante, ¿no? Porque si es imperceptible para los ojos humanos, Claro, entonces la honestidad es cómo la valoras, ¿no? Cómo te lo crees o no. Ya es un claro. juicio muy individual, ¿no? Habrá que creer a hacer prompts muy honestos. Imagino. Entonces ahí estará el juego. Pero muy interesante el caso de Real Farm. De hecho, hay otro que quería comentar. Otro de los tweets, o no sé, porque no sé si soy el mayor receptor de tweets al que envías contenido, pero seguramente debo estar en tu top 5. Como que eres tú, yo creo, sí. Entonces, el otro día justo me compartiste este tweet de Greg Eisenberg, que es un poquito largo, lo podemos dejar, ¿vale? Para que la gente lo revisen ellos, para no leerlo entero. Básicamente hacía bueno, un paralelismo también entre lo rápido que había avanzado la IA en la aplicación del trabajo en desarrollo y código y lo intentaba emular con lo rápido que iba a suceder efectivamente con el sector del marketing también, ¿vale? Y hace una explicación de algunos frentes, ¿no? Pues de CRMs, herramientas, integradores que hace 2 años o 3 años tardaban X horas o que se hacían de una X forma y ahora pone ejemplos reales, ¿no? De cómo en muy poco tiempo ya puedes efectivamente pues, contar con un agente para hacer tu copywriting, puedes tener un agente para que te gestione el CRM, puedes tener una integración que te traiga los leads de un sitio a otro sitio. Muy interesante. Lo que sí que nos interesaba mucho es justamente un apartado que nos ponía aquí, que hacía como una especie de top 5 sectores dentro de marketing que dentro de ellos además nos engloba las herramientas que más se están utilizando o que más recomienda empezar a testear como para empezar a hacer tus primeros pinitos, ¿no? Claro. Entonces te quería preguntar, Onofre, ¿has utilizado alguna de estas? Y cuéntame un poco tu experiencia de utilizar alguna de ellas. Mira, yo de estas, hace mucho tiempo recuerdo que probé Jasper para contenido, SEO, si no me equivoco. Lo que pasa es que en ese momento, ya hace tiempo de esto, era un año o más, y imagino que ha evolucionado mucho, así que creo que mi opinión ya ha prescrito un poco. Pero aparte de esa, Replit. Replit sí que la he utilizado para creación de software. Y de hecho me queda probar el último agente que han publicado, porque han publicado una nueva versión del agente V2, creo que le llaman, que es para crear aplicaciones. De esta herramienta Mark me compré en Navidades pasadas, me compré el plan anual, que costó $180. Vale. Creo que es la vez que más caro he pagado un software, o sea, no sé si nunca he pagado tanto por un software, pero en cualquier caso era porque, bueno, en ese momento funcionaba mal, pero a la velocidad que avanza la IA, o sea, yo creo que a final de año vamos a tener algo muy, muy potente aquí, ¿no? Y te dan $25 al mes para créditos de la gente y tal. Muy Y bien. bueno, es para construir herramientas. He de decir que está mejorando. Lo último que intenté construir casi queda listo con Replit. Me parece un poco caro por el Ujú. momento, porque cada query, cada prompt que le envías, puedes ver cómo te va sumando pues 20 céntimos, 20 céntimos, 20 céntimos. 20. O sea, es un poco caro la percepción que tienes al uso, diría, de la gente. Pero claro, depende con lo que lo compares, porque si lo comparas con tener un programador full time, pues Claro, es baratísimo, ¿no? O es sea, ridículo. creo que en el momento esté muy perfeccionado, digamos, va a funcionar muy bien y creo y están haciendo una apuesta valiente también esta gente de Replit por tener una plataforma que te engloba todo en uno, es decir, desde lo que es el código hasta el hosting de la plataforma, digamos los Sí, servidores, sí. la base de datos, todo lo tiene ahí metido junto para que tú no tengas que ir saltando entre plataformas. No sé si es bueno o es malo, Ujú. a ver si lo acertarán o no. Pero bueno, sí que animaría a la gente a probarlo, está guay, es una experiencia ¿Es chula. muy difícil de utilizar Onofre o hace falta conocimientos de desarrollo para ello?
Yo te diría cada vez menos, cada vez menos. Siempre está bien tener un poco de conocimiento de código, más que nada para cuando ves que se está equivocando en Ajá. alguna cosa muy obvia, algún nombre de alguna variable, lo que sea, pues al menos eres capaz de corregirlo. De momento sí, pero tal y como están avanzando las cosas, creo que va a llegar un momento donde no hará falta prácticamente tener nada de conocimiento de código, nada. Muy bien, muy bien. Pues yo de este listado algunas he utilizado también. Bueno, Make y Zapier obligadas para integrar, porque al final en Origin mismo, ¿no? Tenemos clientes que trabajan con Pipedrive, con Salesforce, con HubSpot, bueno, todo tipo de CRMs. Y todos ellos necesitan generalmente integrar, ¿no?, la captación de leads para que les entren automáticamente en sus modelos de lead scoring que ya tienen creados en sus CRMs. Y a partir de ahí ya sus equipos gestionan, ¿no?, pues toda esa base de contactos. Entonces, de obligado cumplimiento Make y Zapier, pero Make y Zapier van mucho más allá también solamente automatizar o integrar leads, ¿no? Aunque creo que es vamos, creo que recordar que era el top 1 o top 2 mayores integraciones que se hacían, ¿no? La de Facebook Lead Ads en Zapier, y además es premium, obviamente, porque te hacen pagar por ella, independientemente del volumen que utilices, porque saben que una gran parte de su negocio está ahí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estas plataformas se acaban adaptando muchas veces a los grandes movimientos de mercado que hay, que son al final en gran medida por Google y Meta, y las necesidades relacionadas que no son capaces de cubrir porque no tienen las integraciones hechas con, pues por ejemplo, ¿no? Facebook no se integra directamente con muchos CRMs, ¿no? O Google no se integra directamente con muchos CRMs, y por tanto estos softwares encuentran esa falta, esa vía de negocio, y solucionan ese problema, ¿no? Que es muy rápido. También te diré que es muy fugaz, porque una gran parte de su mercado creo que todavía depende, ¿no?, de esas herramientas, y el día que Google o Meta saquen una integración directa, creo que se les queda una parte importante del mercado. Pero bueno, aún así con Make ya se pueden hacer muchísimas cosas más, ¿no? Y con Zapier igual, y está guay porque sirve para casi todo tipo de negocios. Por ejemplo, con Ibiza Nautic lo utilizamos también, ¿no? Y sé que los leads y la información que automáticamente desplegamos en un Google Sheet se carga como una pieza, como un producto nuevo en WooCommerce automáticamente con toda la información desplegada, todo eso. Entonces, ostras, es muy funcional. Make te diría que incluso ha crecido más que Zapier, yo creo, habría que verlo estos Claro. últimos años, pero Make es una de las, yo creo, empresas integradoras más grandes que existe ahora mismo. Claro, y justo Mark, la que está en medio, en I89, no sé cómo pronunciar esta, N8N, N8N, esta le han dado 55 millones de euros esta semana, o sea que también debe ser una empresa, sí, un software que esté creciendo. Y nada, si quieres con eso, pues, progresamos hacia el siguiente topic. Justo, sí, justo. Oh. Había dos aquí en Ofe, ¿no?, que queríamos comentar también, que eran el caso de Phantom Buster y el caso el caso de iMaker, que es Icon, que son muy interesantes para también cerrar las recomendaciones, ¿no?, de los softwares de IA Vale. que yo creo que vale la pena probar, por lo menos. Uno muy interesante es el de Phantom Buster, ¿vale?, que parte de la premisa de generar leads calientes todos los días, ¿no?, intentando hacer un scrapping de leads o clientes potenciales en a priori plataformas cualificadas, ¿vale? Ese es su core. Ellos asumen que efectivamente, pues en canales como LinkedIn o similares hay leads más cualificados que en otros sitios donde extraer información, y eso para ellos lo consideran un warm lead, y para ello te ayudan a crear un sistema integrado de captación directa o de prospección a priori a clientes más cualificados con esta herramienta. No la hemos probado todavía, es interesante. Yo creo que también es una de las que podemos abrir aquí y hacer un test con Origin de un mes y ver si son capaces de generar algunos clientes reales y ver qué pasa. Eso creo que está muy Em, bien, Mark, para la audiencia, que sepa si esto funciona o no, ¿no? O sea, hacer una correcto. prueba real y ver qué tal. Hagámosle un test, totalmente. Y luego la que sí hemos probado es la de Icon, ¿vale? Icon.me. De hecho, la probamos como hace 2 meses o 2 meses y algo ya. Es una herramienta parecida, ¿vale? A la que hemos comentado antes. ¿Real Farm? Es muy parecida a Real Farm, lo que sí que tienen como un enfoque muy orientado a producto de e-commerce barato, que generalmente se suele vender más por contenidos orgánicos de TikTok y similares, ¿vale? Entonces es verdad que
así como Reel Farm, la premisa que tienes, que yo creo que te hacen un Reel o un TikTok de casi cualquier tipo de producto, estos sí que por lo menos están muy enfocados en la parte de producto como tal, intentan orientar mucho y todos los vídeos y los modelajes que tienen están como muy optimizados para movimientos de producto en mano, ¿vale? Si te fijas, además aquí se ve. Entonces, para nuestro caso particular de Origin, no le hemos sacado, yo creo, todo el rédito que le podíamos sacar, ¿vale? Con el trial. Con Aliot se podría llegar a hacer una prueba también, ¿vale? Hagamos la prueba de Real Farm y si Real Farm no tira, igual le hacemos la prueba de nuevo ahí con Aliot a ver qué tal con producto físico. Muy bien. Aparte de ahí, a partir de ahí, Onofre, creo que el otro día me comentaste, ¿no? Que querías en Hugot Funded hablar de Sateliot. Y Sí, que efectivamente habían cerrado una ronda, ¿no? Me parece, de 70 millones y yo creo que es interesante también que lo introduzcamos porque es un caso heavy, heavy. esta semana. Nada, dejar la cuña. Si estáis interesados en empresas europeas que reciben fondos semana a semana, pues tengo una newsletter ahí que se llama hugotfunded.club, lo podéis buscar y suscribiros. Y una de las que ha recibido fondos esta semana es Sateliot, una empresa de Barcelona, que le han dado 70 millones de euros, si no me equivoco, entre diversos fondos. Y un poco hace lo que está intentando hacer Starlink. Está creando una constelación de Low Earth Orbit Satellites, LEO Satellites. Hay diferentes, hay tres, creo que tres grandes órbitas, la GEO, la MIO y la LEO, en función de la distancia a la que están estos satélites respecto a la Tierra. Y esta empresa está especializada en satélites de banda estrecha, si no me equivoco. Y bueno, pues atacan otro segmento, digamos que Starlink, pero están intentando construir algo muy parecido. Y bueno, y creo que es interesante comentar, Mark, porque este tipo de empresas yo diría que es algo muy americano, ¿no? Que en España es muy difícil encontrarte un emprendedor que te diga, oye, voy a montar una startup de poner una constelación de satélites para devices de IoT, de defensa, de lo que sea. O sea, es muy complicado. Y en este caso, pues tenemos una en Barcelona, que además fue fundada en 2024, hace poquito, y que está progresando muy rápidamente. El CEO es un emprendedor ya con mucha experiencia, si no me equivoco, Jaume Sanpera. ITNIC tiene una entrevista con él, o varias ya, de hecho, creo, muy interesantes, pero creo que vale la pena comentarlo porque es un caso de, quizás no tanto desde el barro, pero sí de una de esas noticias que llama la atención, ¿no? 70 millones de euros. Totalmente, totalmente. En este caso desde el espacio, ¿no? Yo creo que primero es interesante lo que has dicho de que efectivamente aquí en España tenemos la visión de que este tipo de empresas tech no pueden existir, ¿no? En No, Barcelona, no. en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, en Albacete, en Puente Genil o en Fuengirola. No, no. Parece que efectivamente ese mercado está solamente, vamos a decir, monopolizado ahora mismo por Estados Unidos, China y Singapur y cuatro países y ciudades más que abanderan, ¿no? El movimiento tech. Pero efectivamente, ostras, me parece una locura que una empresa española haya sido capaz, ¿no? De cerrar 70 millones de euros para un proyecto así. Em, Justamente aquí hablaba, y eso me ha llamado la atención, que justamente decías que eran dispositivos que no eran excesivamente grandes, que eran de aproximadamente un metro y algo, que también lo ponía en el artículo, y que, ostras, que sí que ponía que creo que querían despegar, creo que eran 100 satélites en no sé cuánto tiempo ponían, pero me ha sorprendido mucho que efectivamente con 100 satélites de un metro y medio sean capaces de proveer, ¿no? De Internet 5G a toda la Tierra, que es algo interesante, No. que no sé si es viable. Pero es Ujú. una duda muy razonable, Mark, porque no estoy seguro. La verdad que habría que preguntarle a alguien que supiese un poquito más. Totalmente. Pero yo creo que tiene que ver con la banda ancha, que es donde está especializado Starlink. Creo que necesitas más satélites para tener menos, o sea, cubren menos espacio, por lo tanto necesitas más, si no me equivoco. Y en este caso, como son de banda estrecha, creo que necesitas menos satélites en total. Pero bueno, habría que preguntar, no lo sé. La verdad es que no lo sé, Marco. Fíjate, hay una cosa interesante aquí que dice, ¿no? Que hasta la fecha han lanzado 6 satélites al espacio durante los últimos los últimos 4 en agosto y que ahora mismo tienen 270 millones de euros en contratos con más de 400 clientes, por tanto me imagino que son casi todos clientes que son empresas y empresas grandes, entiendo que Sí. eran B2C, en más de 50 países, ¿no? Y que el objetivo que tienen es tener un rédito, ¿no?
Revenue, sí, un de un revenue billón. de 1 billón para 2030, Volumen. ¿no? Entonces, ostras, igual, a ver, si con 6 satélites están ya proveyendo a 400 grandes clientes en más de 50 países, igual sí es realista, que con 100 satélites puedan proveer a todo el mundo. Sí, yo creo que estas cosas también, Mark, es muy diferente a una agencia de marketing, ¿no? O sea, tú Sí, sí. firmas, digamos, un contrato y a lo mejor es a 4 años vista Una vez leí que Airbus, la empresa europea de aviones, digamos, ¿Sí? tiene un periodo de espera. O sea, tú, si quieres comprar un avión de ellos, ¿Sí? vas hoy a sus oficinas y te lo pueden ofrecer para dentro de 10 años. O sea, lo compras hoy, pero lo recibes en 10 años. Entonces Caray. yo creo que aquí pasará lo mismo. O sea, tendrán contratos donde hay unos tiempos que entiendo que son muy diferentes a los de desde el barro. Totalmente, totalmente. Sí, muy, muy diferentes. Seguramente Jaume Sampera habla otros idiomas también. Sería muy Seguramente. interesante traerlo aquí, ¿eh? Lo que es lo que hemos dicho. Yo creo que sería... Es que ya no está en el barro, es que este hombre está en el espacio. Entonces ya se nos rompe un poco, yo creo, la esencia Sí. del No, podcast. pero bueno, podemos contemplar, sería top, ¿no? Poder entrevistar a gente top. Sí, sí, 100%, Sin 100%. olvidarnos de la pequeña comunidad de emprendedores desde el barro, claro. Justo, de la gente que nos gusta jugar con Sí, pala y cubo en la playa, tío. que nos quieren ver perder dinero. O sea, Claro, claro, hombre, joder, si lo divertido de esto es perder dinero. exacto, exacto. Claro, Em, aburrido. Claro, claro, joder. Claro, tú imagínate facturar 10, 15 millones de euros y ser rentable todos los meses, y que eso no tiene ninguna gracia. Claro. Vale. Entonces, de hecho, no tendríamos ni podcast, yo creo. No. Si fuese Estaríamos así. en Formentera y en el bar, ¿no? En el restaurante y ya está. Claro, totalmente, al beso. Nos vamos a Beso Beach todos los días y a funcionar. Totalmente. Onofre, yo creo que podemos abrir el melón de Sí, Insider Alert. Hay muchas preguntas que me gustaría hacerte, porque me gustaría primero de todo que hicieras una pequeña contextualización de Insider Alert, de cómo surgió la idea, de cómo se ha construido el proyecto, perfecto. cuál es ese primer MVP que quieres plantear. Te voy a hacer un par de preguntas. Y bueno, y lo primero, pues eso, yo creo que explicar a la gente en qué consiste, cuál es el problema, ¿no? Cuál es Sí, el deal que queremos solucionar. Y sí. con eso empezamos. O sea Yo que, Onofre, te dejo abrir el melón, pero si me prometes que es menos de 10 minutos para que así podamos hablar de Aliot con tiempo, que he llevado bastante más preparación. Pero te cuento muy rápido, pues hace un año y medio, bueno, recibí un poquito de dinero de la última empresa en la que estuve, pero muy poquito. Y el caso es que dije, pues bueno, ¿qué hago con este dinero? Lo voy a invertir, ¿no? Para que genere un poquito de retorno. Y entonces di con un youtuber llamado Amit Investing, que está, bueno, lo podéis buscar en YouTube, es un americano de origen indio, bueno, tiene hace stream cada día, varias veces, un par de veces al día, yo creo, y es súper interesante como lo cuenta, lo hace muy divertido y muy fácil. Y bueno, me aficioné a escucharlo. Y en uno de sus streams dijo, ostras, yo pagaría $10 al mes si alguien se atreve a hacer una herramienta que coja toda la información de insiders de empresas, la meta en una sola herramienta y me deje acceder a ver no solo los insiders cuándo compran y venden, sino cuáles son los derechos que tienen sobre las acciones de las empresas y demás. Y bueno, pues como somos así emprendedores desde el barro, ¿no, Marc? Pues dije, ¿por qué no intentar montarlo? ¿por qué Y no? también porque en ese momento, y ahora todavía, ¿no? O sea, el tema del vibe coding, de poder montar cosas por ti mismo, pues creo que obviamente este ha sido mi primer proyecto donde he aplicado, no he necesitado ningún programador, sino mi programador ha sido pues primero Claude 3.5, luego Claude 3.7 y he ido montándolo un poquito como he podido a partir del lenguaje natural y de ir corrigiendo algunas cositas, pero sin grandes conocimientos de código. Y nada, y básicamente es una herramienta muy, muy sencilla donde tú puedes loguearte, puedes seleccionar los stocks, las empresas en las que estás invertido y entonces cada vez que haya una transacción de insider, es decir, que haya un directivo el invento de Tesla que vende o compra acciones de Tesla, eso está regulado y tienen que notificarlo a una institución que es la SEC, que es en este caso la americana, y sale ahí una transacción, sale como un documento XML, algo un poco viejuno, pero bueno, lo que hace esta herramienta es básicamente, pues tan pronto como se publica esa transacción,
te llega un email que te dice, pues tal insider ha vendido por este valor, este porcentaje de sus acciones o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues es es el MVP, ¿no? De lo que me gustaría hacer en el largo plazo, que no simplemente es una herramienta de recibir alertas o avisos sobre transacciones de insiders, sino entender el insider como no simplemente el directivo de la empresa, sino también potencialmente podría ser pues grandes inversores, podrían ser incluso creadores de contenido, pues un poco todo esto, ¿no? O sea, navegar hacia una herramienta que te centralice un poco las alertas de insiders entendidas otra vez, no solamente como insiders de empresas, sino como gente que se especializa en invertir, o incluso creadores de contenido y este tipo de cosas, ¿no? O incluso políticos, también hubiese sido una idea que tenía en mi cabeza, que cuando, oye, hay una política estadounidense, Nancy Pelosi, Ujú. es famosa en Twitter porque la tía, bueno, ha pasado de tener un patrimonio de, no sé, no lo sé exactamente, pero que es multimillonaria ahora, Sí. porque siempre acertaba con los timings de comprar y vender con las acciones, Ya, vale. supuestamente porque tenía información privilegiada, obviamente no Claro. lo sabemos, ¿no? Pero bueno, que ella estaba ahí en el meollo, ¿no? La Eh, casualidad, la claro. casualidad. Entonces lo que me imaginaba es una herramienta donde tú puedas entrar y decir, oye, pues quiero invertir como Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿no? Claro, Por justo. decir un nombre. Y que tú puedas ver dónde compra y vende Pedro Sánchez, que no sé hasta qué punto él está obligado a notificarlo o a publicarlo. Creo Ujú. que hasta cierto punto sí. Pero bueno, de alguna forma una herramienta que centralice eso, información de insiders y que puedas traquear, pues puede ser un político, puede ser un gran inversor, puede ser un insider de una empresa como Telefónica, lo que sea, ¿no? Sí. Muy Y nada. interesante. Onofre, a nivel personal, ¿tú inviertes también como persona física? Luego una parte del patrimonio. Sí, yo invierto, pero en mi pequeño patrimonio sí, lo invierto en empresas. Me gusta, es un topic que me gusta y que sigo habitualmente. Ujú. El año pasado fue bien, este año pues ha empezado mal como para todos, porque con Sí. el tema de las aranceles y demás ha ido para Algo he abajo. oído. Pero sí, sí, Muy sí. bien. Otra cosa, Onofre, creo que has dicho que estabas utilizando Windsurf. Sí. Sobre todo para que la gente, o sea, tú ponte en la cabeza de una persona que pues seguramente tiene ganas de empezar a utilizar bytecoding y a meterse en el mundillo, pero que seguramente tiene ese primer miedo o esa reticencia a la programación, al yo no sé programar, al ¿cuánto tiempo, no, te ha llevado a yo sé que tú tenías unos conocimientos mínimos, ¿no?, de programación, pero ¿cuánto tiempo crees que le puede llevar a una persona, no, aprender a utilizar una herramienta como Windsurf, más o menos? Yo creo que no mucho, la verdad. Porque además lo bueno de la IA es que no simplemente te programa, sino te puede explicar lo que está programando, ¿no? O sea, con un poco de tiempo y paciencia, Ujú. te va explicando paso a paso cómo lo va construyendo y también hay que asumir que la primera vez pues te vas a equivocar, vas a meter, pues eso, vas a ir un poco más, vas a ir un poco más lento, ¿no? Vale. Pero yo diría que mira, con $100 o 150 para tener ahí Ujú. o sea, que puedas pedirle muchas cosas a la IA Sí. y un poquito de tiempo, un par de horas al día, eh, y fijándote en ejemplos de webs que te gustan, herramientas que te gusten. Ujú. Yo creo que, Mark, estás de acuerdo conmigo que empezar una empresa o un proyecto, Ujú. una gran parte también es inspirarte de lo que Sí, existe ahí sí, fuera, ¿no? No puedes empezar sin tener ni idea y decir, venga, pues voy aquí a meter esto. O sea, totalmente. inspirarte es muy importante, pues inspirándote de cómo tienen otros, intentando copiarles, entre comillas, mejorándoles un poquito, no lo sé. Pues haciendo todo esto, creo que cada vez es más fácil aprender código y bueno, le animaría a todo el mundo que quisiera lanzarse. Qué guay, qué guay. Onofre, cómo es el MVP? O sea, ahora mismo, ¿qué se puede hacer en Insider Alert? Entiendo que se puede registrar, Pues te puedes registrar simplemente con tu cuenta de Google, ¿vale? ¿sí? Y la idea es que tú entras a un panel muy sencillito, donde te dice el panel que tienes la cuenta sin activar, ¿vale? Tienes que pagar para activarla. Ujú. Y nada, pues muy sencillo. Tú eliges tu watchlist, las compañías en las que estás invertido, de las que quieres recibir alertas. Por ahora solo tengo notificaciones vía email, pero nada más las pongas en el watchlist y actives la cuenta, te llegará un correo diciendo gracias por activar la cuenta y bueno, pues ahí te llegarán, cada vez que se publique una transacción, te llegará pues Elon Musk ha vendido un 2% de sus acciones por valor de $10 millones. Muy Me bien. lo invento. Pues te llegará el correo para que tú pues tengas esta información en cuenta.
Vale, perfecto. ¿Crees que es muy difícil integrar la notificación por SMS y WhatsApp? Que muchas veces yo creo que se atribuye como mucho más a la inmediatez. Igual esta gente tiene que tomar decisiones rápido, ¿no? Y igual con Sí. un Make o con algo así se podría hacer perfectamente. Se puede hacer seguro. No lo he hecho de momento también, Marc, por un tema de precio, porque es Ujú. un poco más caro también tema de SMS, WhatsApp, si no lo tengo mal Sí. entendido. Sí, cuando abres tú la conversación te cobran, no sé, 0,0 o Sí. algo, me parece, sí. Sí, por el momento lo he mantenido así. Quizás es interesante decir, para quien nos esté escuchando, por si están pensando en cosas a tener en cuenta, estoy pagando dos APIs, dos servicios para poder procesar todos los datos, primero de insiders y luego también de las cotizaciones, por ejemplo, estos números que ves ahí de menos 3,50 Sí. hoy, el precio de la acción, todo esto. Hay dos APIs que utilizo, una se llama FMP, Ajá, Financial Model algo, ajá. que creo que cuesta $30 al mes, y luego la otra se llama SECAPI.io, algo así, que esa sí que cuesta $60 al mes, algo así. Pero bueno, me sirve para traquear todas las transacciones y tener información sobre las empresas que luego muestro, digamos, tanto en los mails como en el frontend este. Vale. Otra cosita, Onofre, ¿cómo hacemos el go-to-market de esto? Porque ahí sí que te vamos a echar Claro, una mano. ¿Cómo nos enfrentamos claro. a ello? Pues muy buena pregunta, te la voy a devolver, Marc. ¿Cómo hacemos el go-to-market? Ni idea. Lo primero, esto entiendo que no es solamente para gente de España, por tanto vamos a tener que tener en cuenta más países. Vamos a empezar haciendo, ¿no?, un primer plan de paid media. Vamos a hacer, creo que además ya te has puesto a generar contenido UGC, o sea que vamos a tener vídeos de Onofre hablando, intentando tocar los puntos de dolor, ¿no?, los pains de ese cliente potencial. Al ser una plataforma transaccional con un coste tan bajo, ¿no? Porque creo que son 5 euros, si no me equivoco, al mes o anual, me parece, ahora no tengo los números, ¿no, Fred? ¿Cuánto era? Son 4,90 al mes, ¿Correcto? o 49 anual, es lo que habíamos, bueno, Perfecto. teníamos probado al principio, y un plan limitado de 100 slots con 99 euros podrías tenerlo para siempre. Justo. Pues yo creo que tiene sentido hacer varias cosas, ¿no? Lo primero, campañas de venta transaccional pura y dura, seguramente habrá que probarlas, ¿vale? De conversión a venta de toda la vida. Estamos hablando de que el MRR anual, perdón, el MRR, el ingreso recurrente mensual, o sea, el ingreso recurrente mensual de cada cliente, si lo paga por 5, entiendo que son unos 60 euros anuales, un poco más caro. Estamos hablando de que el CAC que nos podemos permitir por cliente, yo entiendo que puede estar hasta mínimo, o sea, luego habrá que ver cuál es el lifetime value, ¿vale?, de los clientes, pero entiendo que puede estar perfectamente muy cerca de los 60 euros al principio. Em, Podría ser, podría ser. Ahí eh, depende de lo que queramos arriesgar, ¿no, Marc? Es una justo. apreciación muy buena que estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es el CAC que nos podemos permitir? Idealmente el CAC lo recuperas con la primera transacción, ¿no? O sea, menos de 5 euros para así Ujú. asegurarte que no palmas pastas y empieza la gente a cancelar en el segundo mes. Claro. Lo que pasa es que el Eh, CAC hay que tenerlo en cuenta, y más con un modelo de recurrencia, ¿no? Que el CAC hay que calcularlo sobre el total anual y cuando tengamos datos de lifetime value. Es verdad que ahora mismo es una etapa muy temprana, ¿no? Y no los tenemos. Pero igual el lifetime value es de 5 años, o de 10 años, o de 15 años, no lo sé, porque igual le encuentran uso a la claro, herramienta y no sale competencia. Si funciona, es raro que no salga competencia, pero bueno, ya lo veríamos. En sí. cualquier caso, me imagino eso, me imagino prospección, campañas de conversión directa. Me imagino canales como Meta, YouTube Ads seguramente. Me imagino atacando varios frentes en varios idiomas simultáneamente. Me imagino lead magnets también. Me imagino la típica guía gratuita de em, cómo aprender a enterarte de movimientos en acciones que tengas en tu cartera en menos de un minuto, ¿no? Y descárgate esta guía gratis. Esa guía gratis acaba en entra aquí para hacer un trial de 14 días o algo así, ya lo veríamos. Y me imagino lanzamientos también. Creo que me imagino una especie de lanzamiento, alguna especie de directo en el que podamos hacer como una especie de onboard simulado con una cuenta en directo, haciendo algún ejemplo, alguna simulación de cómo Claro. podría funcionar. Todo eso me parece que son ideas para hacer un primer go-to-market que puede tener sentido. Lo haría todo de Yo momento creo paid que sí. media. Y no sé si tenemos el tiempo para meter un coste en plan orgánico o si tiene sentido, pero de momento full paid media, yo creo. No lo sé, de momento es un side project, ¿no? O sea, no va más allá de unas horas a la semana y la idea sería, como has dicho, pues testearlo bastante eficientemente con Facebook Ads, ¿no? Gastarte un poco de dinero para saber si hay demanda de tráficos fríos Justo. y ver qué tal. Pero bueno, podemos hacer una cosa, Marc, podemos, si quieres, en un par de semanas, a lo mejor enseñar los creativos, si Ajá. se han quedado bien, y enseñar
obviamente enseñar los resultados, ¿no? También cuando lo lancemos, ver cómo ha ido, cuánto dinero hemos palmado, que eso es importante para la audiencia. Ya lo tenemos claro. Sí. Bien, Y bien, a partir de ahí, importante. pues ya vamos hablando. Por Dios, yo es que solo pienso en lo bonito que es perder dinero, ¿no? Si es Pues sí, que, tú totalmente. imagínate que ahora de repente, de verdad, el CAC sale por debajo de 2 euros, si es que no tendría, tú Claro, imagínate, eso no puede ser, ¿no? O nada, sea, mañana cerramos Origin. claro, claro. O sea, menos de 2 euros estaría demasiado bien hecho, no sería desde el barro, estaría Totalmente, menos. totalmente, no, no. Habrá que ver cuál es el CAC. Yo creo que es muy buena idea. Enseñemos los creativos aquí, enseñemos esas primeras campañas, las enseñamos, que compartimos pantalla el próximo día y lo enseñamos, que será guay. Sí. Y, Y si y quieres ya, bueno, Marc, sí. pivotamos ya a hablar de Aliot, por Dios, que ahí Justo, sí, sí, vamos a Liot, proyecto consolidado ya, o sea, ya lanzado, justo otra esta etapa. semana, primer producto físico legal que lanza Mark en este caso. Sí. Y nada, que es broma lo de legal, a ver si la gente se va a pensar aquí que tenemos, ¿sabes? Que tenemos una agencia de narcotráfico o algo. Disclaimer, Eh, no hacemos nada ilegal y lo que hemos dicho en Insider Alert también es importante decir que not financial advice o algo así, que en plan, siempre en este tipo de contenidos hay que poner la, 100%. la coletilla. 100%, 100%. Pero negocio nuevo que empezamos, de hecho, con mi hermano en este caso, primera vez que emprendemos algo mi hermano y yo. Mi hermano se llama Carlos, es un chaval especialmente espabilado, con especial buen gusto también y sobre todo una persona también muy parecida a mí en la parte de trabajo, de seriedad, de implicación en el día a día del trabajo. Ujú. Y todo esto surge, Cuéntanos, tiene dos cuéntanos. componentes, o sea, tiene como o sea, dos lados, ¿no? Tiene un lado que te diría que igual es más emocional y tiene otro lado que igual es más artístico, ¿no? Porque mi hermano y yo desde pequeños tenemos un varadero que se llama aquí en Ibiza, que es como una casita en la playa, donde básicamente hemos crecido y de hecho donde tú has venido a Nofre muchas veces, ¿no? Y donde nos hemos criado Ujú. nuestro grupo de amigos. Y allí es donde durante todos los fines de semana de nuestra vida prácticamente hemos estado buceando y hemos estado encontrando nuestro pequeño lugar o nuestro pequeño paraíso en este mundo, ¿no? Y donde hemos empezado a Correcto. tener relación con, em, pues, por ejemplo, con animales como pulpos, por ejemplo, ¿no? Porque al final, cuando te pasas buceando tanto tiempo, acabas, pues, entendiendo el medio de otra forma, acabas respetando también la naturaleza de otra forma y acabas recogiendo pequeños tesoros, ¿no? Que te deja la naturaleza, como en este caso este tipo de conchas que mi hermano y yo desde pequeñito recogemos, ¿no? Pero ya hace muchos años mi hermano le hizo una joya a mi abuela muy bonita. Muy, muy parecida a esta, de hecho, ¿vale? Que este es el original, Ujú. este de Juent. Y le hizo una con un amigo herrero que teníamos, que nos hizo una especie de pequeña adaptación con unos moldes de hierro que luego bañó en plata. Ujú. Y quedó un trabajo muy decente para lo que por aquel entonces éramos mi hermano y yo, ¿eh? Pero en este caso sobre todo mi hermano. Ujú. Y bueno, y al final, pues a mi abuela, mucha gente en Ibiza le preguntaba, oye, Marís, ¿dónde te hacen este tipo de joyas y demás? Es muy bonito, está. Y ella pues decía muy orgullosa siempre, no, pues esto me lo hacen mis nietos y tal. Y esto lo hacen solamente para mí. Y de hecho, nos parecía que era un mercado en su día que no estaba explotado, el de la joya ibicenca natural, que es muy delicada también la parte legal, que luego la podemos entrar a tocar, ¿vale? Porque hay que tener en Ujú. cuenta que hay joyas que sí se pueden coger, joyas que no se pueden, perdón, conchas que se pueden coger, conchas que no se pueden coger del mar, algunas que están protegidas, otras que no. Ujú. Y luego el cómo se trabajan esas conchas también, bueno, hay que haber preguntado y hablado mucho pues con el Seprona, en este caso la Guardia Civil, y con también pues el Consell de Ibiza y Formentera para saber que sobre todo no estábamos incumpliendo ninguna ley, ¿no? Que nos pudiera dar problemas. Entonces, a partir de ahí, nosotros dijimos, oye, pues mira, mi hermano y yo justo tuvimos la pérdida de mi madre y mi abuela el año pasado, y esto de aquí para nosotros ha sido como una transición o ha sido intentar explicar a través de un sentimiento de dolor
un proceso creativo que nos ha hecho crear esto como un pequeño homenaje y utilizarlo como de transición de un sentimiento de dolor hacia un producto físico que represente un poco esos valores que representaba mi madre y mi abuela con la protección del mar y todo esto, ¿no? Entonces tiene una intrahistoria muy bonita, yo creo, detrás. El origen del proyecto es muy bonito. Abrimos mercado, no hay absolutamente nada así. Y luego la ejecución ha sido una gran aventura, ¿vale? Que ahora os explicaré. Pero antes, cuando estaba explicando lo de los pulpos, voy a enseñar una cosa aquí que la gente no se la cree cuando se la digo, ¿no? Pero es que mi hermano es especialmente buen buceador y hace, bueno, él hace apnea y el tío se va allí a veces a bucear y yo voy con él y el tío se baja a 20, 25 metros el tío a apnea, pulmón y a veces me asusto porque eso digo siempre, digo, macho, de verdad que algún día como te quedes ahí yo no puedo llegar, ¿eh? Pero esto lo digo porque aquí pongo un vídeo en pantalla en el que, por ejemplo, se ve a mi hermano ir a saludar a uno de estos pulpos. Entonces, fíjate que mi hermano, pues, bueno, aquí va con neopreno y con el cinturón, ¿vale? El cinturón es para bajar y el neopreno porque hace mucho frío en invierno en el agua. Y nosotros lo que hemos intentado hacer, sobre todo durante el verano pasado, es intentar favorecer la aparición de muchos pulpos, ¿vale? Como este, por la zona en la que nosotros tenemos el varadero, para que efectivamente todas las noches bajen a tierra, a fondo, cojan muchos aliots, se los coman y luego cuando se los han comido los tiren fuera, ¿no? Entonces nosotros pasamos y recogemos las cáscaras que tiran los pulpos, ¿vale? Cuando ya se han comido al aliot. Entonces, cuando se lo digo a la gente y le digo a la gente que tenemos un pequeño ejército de pulpos trabajando para nosotros, no se lo acaban de creer. Pero luego se lo explico así y entonces ya empiezan a entender un poquito Qué más. buenísimo, Marc. La Es, historia es brutal, es muy buena. es diferente, desde luego. No es el típico Eh, producto que creas para claro. empezar, seguramente. Y ahí os repartís las tareas también, ¿no? Porque obviamente Carlos tiene unos skills en el campo, ¿no? En el bucear muy buenos. Tú también has tenido, obviamente, pues has visto muchos negocios diferentes, ¿no? Cómo se venden los productos físicos en general, ¿no? Y ahora pues explorar también cómo funciona esta, bueno, una idea, pues como dices tú, muy emocional, también, pero con una historia muy bien cogida, yo creo. No sé si, Totalmente. a mí, la principal pregunta que tengo, Mark, es, ¿tú crees que llegará un día donde tú o tu hermano estéis full time con Aliot? No, yo creo que no. Sí que vamos a tener 2 meses, yo creo, de carga importante al año de trabajo de Aliot, que van a ser, yo creo, la preparación de las colecciones. Porque la preparación de cada colección va a ser, son colecciones cerradas, son colecciones que a priori, salvo que tengamos un super mega bestseller, no se van a repetir. Son piezas caras, también el coste de producción de cada una de ellas es muy caro también. Pensemos que cada concha, primero hay que ir a buscarla. Hay muchos días que sales a buscar conchas y no hay, y te vuelves con las manos vacías a casa. Hay días que sales y encuentras 5, hay días que sales y encuentras 3. Hay que ir a buscarlas, luego hay que prepararlas. Mi hermano y yo les hacemos un tratamiento aquí a los nácares y a las conchas para intentar endurecerlas un poco antes de pasar por todo el proceso que pasan luego allí. Tenemos dos tipos de joya, ¿vale? La que está hecha con electricidad, con un tratamiento que se llama electroforming, que es un tratamiento por el cual conseguimos que el oro y la plata se adhiera a la parte trasera de la concha y que quede este efecto, ¿no? Como respetando la morfología natural y perfectamente definida de la concha. Y luego tenemos, si te fijas aquí, ves que la concha en sí tiene aquí unos respiraderos, no sé si se aprecia, ¿vale? Pero tiene unos respiraderos aquí que nosotros también tenemos que tapar con un producto parecido a un epoxi, porque si no, cuando le hacen el tratamiento del electroforming, pasaría a través ¿vale? Del agujero y impregnaría también todo el nácar. Entonces aquí la idea es intentar evolucionar y transicionar el concepto de joyería ibicenca natural hacia, ¿vale? Algo que combine, ¿no? Yo creo tanto la tradición, el oro, la vestimenta y las joyas muy parecidas a la emprendada que utilizaba la payesía ibicenca, con la parte natural y resplandeciente y natural del nácar de las joyas, ¿no? Qué bonito. Entonces aquí hay un proceso ejecutivo y artesanal muy grande porque para que te hagas la idea, para poder hacer esto, nosotros primero las tenemos que mandar a Madrid a que les hagan un tratamiento y desde la orfebrería que tenemos en Madrid la tienen que mandar a Bilbao.
y en Bilbao les hacen los electroformings, ¿vale? Y después vuelven a Madrid para que les acaben 4 cosas y vuelven a Ibiza. Entonces es un proceso muy largo, necesitamos como muchos puntos diferenciados. El problema que tenemos, el handicap que tenemos aquí en Ibiza, es que no hay orfebrerías que se atrevan a hacer algo así, ¿vale? Porque pensemos que de cada concha, bueno, vamos a decirlo así, de cada 10 conchas que mandamos, por lo menos se acaban rompiendo 3 o 4 en el proceso de creación de las colecciones, de cada 10, ¿eh? O sea, tenemos que contar ya con que el 30-40% de las conchas se van a romper durante el proceso de creación. Es verdad que cada vez se rompen menos, pero ha habido que hacer muchas pruebas también para poder crear algo resistente, algo que dure, que sea... Al final pensemos que estamos vendiendo un producto de, en este caso, 1.040 euros, ¿no? O sea, no es un producto, no es bisutería, es joyería lo que estamos vendiendo. Claro. Y todo lo que hemos preparado, luego hablaremos de los packagings y demás, todo evoca a joyería, a arte, yo creo que además algo que se percibe y que tiene y se nota que tiene mucha calidad y que es pesado y que es muy portable. Entonces, lo que te decía es que teníamos principalmente dos frentes abiertos, el del electroforming y luego el de las joyas que van al natural, ¿vale? Que las joyas que van al natural son estas de aquí, que si os fijáis tienen por detrás, bueno, y por delante intactas sus partes, ¿vale? Tanto delantera como trasera. Y lo que sí se hace con técnica de goteo, que esta sí que solo pasan por Madrid, son estos biselados en plata, no sé si se aprecia, ¿vale? Que se hacen aquí justamente en la parte de fuera, que esto de aquí se hace con una técnica de goteo, que se llama. Y esta técnica de goteo se hace gota a gota moldeando la plata para intentar también respetar justamente toda la curva, ¿vale? De la joya en sí o de la liota en sí, ¿vale? Estas tienen un coste de producción mucho menor, pero aún así estamos hablando de que el precio medio de producción por concha ronda entre los 110 y los 125 euros, más o menos. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que tienen 3 y hay algunos que tienen 2. Claro. Entonces, claro, estamos hablando por concha. Entonces, el coste de producción es muy alto, algo hecho muy a medida, muy artesanal, implica mucho tiempo. Y de hecho a mí de verdad que me parece que es muy, muy, muy barato, ¿no? Todavía el producto. Yo creo que conforme vayan pasando las colecciones cada vez deberíamos hacerlas más caras. Entonces, bueno, ahí Onofre, pues eso, tenemos un par de frentes por delante que yo creo que sí les comentamos, ¿no? Tema packaging, go to market, todo esto que yo creo que... Totalmente. Yo la primera pregunta sí que me surgía también es a nivel de diseño, Marc, o sea, ¿cómo lo habéis hecho? Porque entiendo que os habéis inspirado mucho en el prototipo, así que no sé si llamarlo así, prototipo que en su día tu hermano hizo, ¿no? Carlos con el herrero, o sea, si no recuerdo mal. Correcto. Pero ¿quién o sea, habéis sido vosotros que habéis liderado toda esta parte un poco de diseño y demás? Que no tendría ni idea ni de por dónde empezar, ¿eh? Si lo tuviese que hacer yo. Totalmente, Onofre. Muy buena pregunta, de hecho. Muy buen punto. Claro, mi hermano y yo no somos diseñadores de moda, ni de joyas, ni de nada. Hemos partido primero de una primera idea que es justamente evolucionada de lo que había hecho mi hermano en su día para mi abuela. Y a partir de ahí, con la orfebrería de Madrid, hemos tenido que ir varias veces allí. Intentamos plantear, primero de forma dibujada, cuáles eran los primeros 3, 4, 5 modelos que nos imaginamos. Empezamos con el diseño, de hecho, un segundito. Empezamos con el diseño, de hecho, primero de Grial, Jouent, ¿vale? Que son las que voy seleccionando aquí, emprendada y feixada, ¿vale? Que es igual que emprendada pero en plateada, porque eran como las más sencillas y a partir de ahí, hablando con la orfebrería, nos dijeron que había posibilidad de hacer otro tipo también de pendiente, que podíamos cerrar los enganches de otra forma, que podían incluso trabajar esta técnica de goteo para hacerla natural y entonces creamos esa primera colección de 11 modelos, 12 modelos, si se acaba de publicar el último, en lugar simplemente de hacer una primera colección de 4 piezas que nos parecía muy corta. Se ha hecho todo a lápiz alzado, vamos a decir, mi hermano y yo dibujando en un taller en Madrid con ellos las ideas que queríamos plasmar. Ellos han hecho unos modelajes y unos renders para enseñarnos y para ver efectivamente si era eso más o menos lo que nos estábamos imaginando. Y una vez les dijimos que sí, hay algunos que van con moldes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de aquí, si te fijas, es como un pulpo que agarra una concha con las patas. Al final esto no deja de ser un molde a medida que se ha creado para nosotros, ¿no? Que es el del pulpo, por ejemplo, saliendo por detrás de la joya. Por ejemplo, ¿no? El botón payés típico que llevan las
las payesas en sus vestidos, también es un prototipo hecho a medida por nosotros, ¿no? Y también es un molde. La estrella también de mar, Ibicenca fina también, la hemos prototipado con molde. Y luego lo más complicado ha sido conseguir encontrar proveedores aquí en España que nos hagan esto. Esto es lo más complicado de todo, conseguir que nos hagan un tratamiento de electroforming que no rompa la joya, que no queme el nácar, que es muy importante, y que sobre todo no se desprenda luego con facilidad, ¿vale? Porque las primeras versiones que teníamos y recibíamos, cuando les pasábamos, por ejemplo, una toalla por encima y demás, de repente pues era tan fina la capa de oro o de plata que le ponían que se desprendía, ¿no? Entonces hemos tenido que invertir y subir un poquito los costes de producción para conseguir un producto final de calidad pesado que no se le vaya el oro o la plata y que no se rompa tampoco, ¿vale? Porque es que es difícil, ya te digo, es un elemento muy difícil de trabajar. Y Marc, ¿qué cuesta todo este proceso de orfebrería desde o sea, tú vas allí a su oficina, les dices, oye, tengo una idea de joya, ayudadme, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pues mira, ellos te cobran por asesoría, ¿vale? Sí, como una pequeña consultoría y luego te cobran por colección final, ¿vale? Ok. La colección final sí que la pagas por adelantado la mitad y luego la mitad de la entrega. Y la consultoría generalmente la pagas pues después de haberla hecho. Te diría que nosotros hemos necesitado 2 consultorías más o menos, ¿vale? Para poder hacerlo. Más o menos cada una yo creo que nos costaba en horas, creo que eran 100 y poco euros. Y en la colección sí que es donde más hemos invertido, que la colección entera de Aliot que tenemos aquí en Ibiza debe estar... Sí, como hemos hecho como pagos de muchas cosas y luego hemos ido ampliando, no te lo sé decir exacto, ¿vale? Pero te doy una horquilla que debe estar entre 9 y 13.000 euros solo el pago de la colección. Em, ¿Y Luego cuánto stock tenéis ahí? ¿Cuántas joyas tenéis en stock? tendremos unas 80 o 90 piezas ahora mismo, Ok. más o menos. Ujú. Un revenue aproximado estimado de en torno a unos 60.000 euros, más o menos 65.000 euros. Y luego Sí, se venden todas, digamos. Sí, se venden todas, correcto. Y luego te diría que hemos tenido que pagar otras cosas, ¿vale? Aparte que son la creación de los moldes, las pruebas. Solo en pruebas ha habido como 3 meses o 4 meses de entender qué se podía hacer y qué no se podía hacer con la concha. Y eso han sido facturas que entre todas igual llegarán a unos 2.000 euros o 2.000 y algo euros más o menos. Entonces, de momento en todo, yo creo que llevaremos invertido en torno a unos 15.000 euros más o menos, o 16.000 euros, algo así, entre todo, ¿vale? Luego sí que está la parte de la paquetería, que eso es muy interesante porque hemos creado unas cajas que son muy, muy bonitas. Ahora no sé si tengo alguna por aquí. Si no, las enseñaré el próximo día. Vale. Pero las cajas son todas extraíbles, son todas de un material muy, muy, muy suave, muy bonito, además con una percepción de valor muy alto. Cada caja además nos cuesta como 30 y pico euros. Todas se sacan así por el lado y se abren en grande y se presentan todas como obras de arte. Todas van además con un certificado sellado y con cera, con que te llega con tu certificado y con tu sello de cera en carta, súper bonito también para que todo tenga también un contexto, yo creo, de alto standing. Y lo que más dudas nos genera a nosotros es saber estos próximos meses cómo va a ser cuáles van a ser los canales de venta, ¿no? O sea, tenemos una primera idea y entendemos que vivimos en Ibiza y que tenemos la suerte de que nos visitan cada año muchos turistas con un poder adquisitivo muy alto y tenemos unos spots muy concretos donde podemos poner las joyas y vamos a estar seguramente pues en Novo Hotel, Ibiza Gran Hotel, Marina Ibiza, Ushuaia, hoteles que son todos de 5 estrellas a los que van hombres y mujeres ostras, que tienen poderes adquisitivos altos, como decíamos antes, y que yo creo que esos puntos de venta van a ser importantes, pero no lo tengo 100% claro, ¿no? Y de hecho estamos preparados para enviar a todo el mundo ya, hemos estado investigando todo el tema de los shippings también. Y ya estamos live, preparados. Empezamos con campañas de conversión, yo creo que la semana que viene, y haremos una primera prueba de mercado, a ver cómo tira. Vamos a meter mercado alemán, mercado inglés, yo creo, Suiza, Holanda, Bélgica, países de Centro Europa, y yo creo que Estados Unidos también.
y vamos a hacer una prueba a ver cómo tracciona ese mercado. Con campañas de conversión en Meta Ads, por ejemplo. Google Ads creo que no le veo tanto sentido. No es nada que la gente vaya a buscar ahora mismo, no existe. No. Entonces vamos a hacer una prueba a ver qué tal. Pero mucha incertidumbre, ¿no, Fer? Porque es algo a lo que sobre todo lleva mucho tiempo corazón y que para nosotros es un proyecto muy importante por lo que simboliza, ¿no? Y por lo que ello Claro. representa. Pero estoy seguro que a mucha gente bueno, mucha gente, la audiencia que tengamos, los 4 que nos escuchen de momento, Ajá. seguro que les va a interesar porque es un caso un poco diferente, ¿no? Donde ya no es software, es un proyecto, o sea, es un producto físico al que le habéis dado mucho mimo, mucho cariño y que eso, lo que tú dices de los canales de venta, habrá que descubrirlo, ¿no? Espero que lo podamos ir contando, Marc, que lo puedas ir contando cómo ha ido la primera temporada, dónde se ha vendido, que también que habéis hecho sold out, obviamente. Ajá. Estoy acordándome del caso de Closca. Closca es una empresa valenciana que es bastante conocida por un casco de bici que hizo su CEO, Carlos Ferrando, si no me equivoco. Bueno, en conjunto con su equipo, pero vamos a decir que hizo un casco de bici era como que se podía comprimir, digamos, o reducir el espacio, hacer como una tira en lugar de que ocupase más espacio. Y es súper famoso. De hecho, aquí en Dinamarca hay un chico en mi oficina que lo lleva y a mí siempre me Vale. alegro cuando lo veo porque digo, ostras, un producto de Valencia que se vende aquí. Y lo estoy comentando porque sus canales de venta Ajá. empezó Carlos vendiendo en un museo, que ya no recuerdo el nombre, pero no sé si era Nueva York o Londres. Empezó vendiendo este casco en un museo y a través de vender en el museo, pues parece que se generó esa demanda, la gente empezó a pensar, hostia, este producto, buena calidad, tiene buen diseño y bueno, la demanda pues creció, ¿no? Sí. Va Por a eso ser clave. mucha curiosidad de saber cómo va, Marc. Sí, Que va a me ser gusta clave la mucho. comunicación, tío. Yo creo que va a ser clave la percepción de escasez, de producto, de colección limitada. Eso va a ser clave. Entender muy bien cómo queremos comunicar. Ahora mismo trabajamos con una modelo que se llama Leli, que nos ayuda con esta generación de vídeos y contenidos también, que yo creo que encaja muy bien en el perfil. Em, Ujú. y vamos a tener que comunicar muy bien, entender muy bien ese plan de comunicación, cómo tiene que ser. Vamos a tener que generar escasez. De hecho, yo hablaba con mi hermano el otro día, que yo creo que pase lo que pase, da igual, tenemos que meter a las 2 semanas un sold out. A las 3 semanas un sold out. Da igual. O sea, pase lo que pase. Tenemos como empresa que generar escasez, yo creo, a cualquier precio. Y si eso implica cerrar la web entera durante un mes o durante 3 semanas, a 2 semanas vista, a 3 semanas de haber lanzado, meter un sold out fake Ujú. y crear artículo de prensa, incluso, aunque sea a nivel local o a nivel nacional, y crear titulares como el de primera empresa ibicenca de joyería que cierra su stock en menos de 2 semanas. Eso parece que no, aunque no hayas vendido una joya, pero eso genera marca, ¿no? Genera escasez y... Ujú. Y eso como estrategia de marketing se utiliza mucho y lo utiliza mucho, sobre todo muchos e-commerce que lanzan por primera vez un producto que abre mercado, sobre todo, ¿no? Que es el caso de Aliot. Y entonces tenemos que conseguir esa percepción de urgencia, de escasez, de valor, de inversión incluso. O sea, porque creo que el comprador lo vea como una inversión, porque todo va con su numerito de serie y que la Aliot en sí es una pieza de arte. O sea, queremos intentar atribuir ese concepto del arte y del precio y el valor del arte ascendente a esos Aliots. Claro. Aquí, como siempre, tocas un tema que es bastante peliagudo, ¿no? Porque los emprendedores siempre nos movemos en el filo digamos, queremos vender, pero o sea, hay un tema complicado aquí que a lo mejor una estrategia sería, Marc, intentar que de toda la colección haya una serie, ¿no? Un producto concreto que sí que se consiga llegar hasta sold out. Entonces, cuando tú haces la nota de prensa, no estás técnicamente diciendo toda la verdad, pero no es una mentira tampoco, ¿no? Ha habido una serie de la colección que tal, ¿no? Que casi se ha vendido entera. De A lo hecho, mejor hay un caso que podemos utilizarlo, yo creo, que es el de Emprendada, que es uno que es el que más nos han pedido ya. De hecho, las ventas que hemos hecho han sido casi todas de este de aquí, que es el más simple, yo creo, el del electroforming en oro se queda, yo creo, especialmente bien como se ve aquí. Y Claro. yo creo que efectivamente para intentar no incurrir en una mentira, que es lo que no queremos hacer, podemos utilizar algo así, ¿no? Como lo que tú decías de una Claro. serie, una colección, decir, oye, pues una serie de la colección Aliot o la colección Renaissance de,
de Alioth pues se ha vendido en menos de una semana, ¿no? O algo así. Claro, Algo eso así es. podríamos hacer. Una pregunta, Marc, que también que creo que es interesante para quien nos escuche. ¿Qué cuesta una sesión de fotos con una modelo o un modelo? Pues, a ver, nosotros en una primera fase intentamos hablar con gente como Carla Guetta, por ejemplo, que es, no sé si la conoces, pero es una de las modelos más conocidas de aquí de Ibiza, que son modelos que tendrán entre 200, 300, 400 mil seguidores, pero que ya colaboran con marcas grandes. El presupuesto aproximado eran unos 1.300, 1.400, 1.500 euros por sesión, y la sesión tiene una duración máxima de 5 horas. En casos como el de Leli o otras personas que nos han ayudado, generalmente están en un nivel mucho más amateur, y de media te puede costar pues entre 150 y 250 euros el día, más o menos, más o menos. No, o sea, aún así es caro. También te diré que una vez conoces al modelo o la modelo y ya has llegado a un acuerdo con esa persona, puedes intentar negociar el decir, oye, pues mira, vamos a editar contenido una vez al mes durante 6 meses y podemos intentar cerrar un ticket un poquito más bajo y de 100, 100 y algo euros, y vienes por lo menos una vez al mes y generamos contenidos aquí y te data, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría, no sé si hay algo cerrado, pero por lo menos eso es lo que hemos pagado nosotros de ahora mismo, ¿no? Y luego, pues a mí lo que sí que me apasiona, lo que me apasionaba hacer y lo que yo quería hacer era dar un storytell diferente a cada joya. Cada joya lleva un nombre ibicenco, y ese nombre ibicenco también tiene que ver con la historia que luego representa, ¿no? Y me parece que hemos hecho un muy buen trabajo, sobre todo de crear un storytell no solamente de empresa o de marca, sino también un storytell por joya, ¿no? Y por ejemplo, esta de aquí, que es la que justamente llamamos Emprendada, que es como se llama la joyería, la joya principal ibicenca, ¿no? Le llamamos Sayoya y lo consideramos como el renacer de la tradición ibicenca, ¿no? Y aquí ya pues ya creamos un storytell hablando de esa joya, de qué representa, de cuál es el trabajo artístico que se ha hecho, el por qué se ha hecho así. Un muy buen trabajo detrás, yo creo, bueno, no sé si bueno, pero mucho trabajo detrás de cada joya. Algo yo creo que que abre mercado, y algo con lo que estamos ilusionados y que yo creo que nos va a ayudar a entender cómo funcionan este tipo de modelos de negocio. Yo, como amigo y como audiencia de Desde el Barro, creo que es un caso muy interesante y que vamos a poder seguir aquí, de ver cómo evoluciona desde cero a, ojalá, convertirse en una empresa de referencia, ¿no? Justo. Pero bueno, tiene una historia muy, muy bonita, Marc. Mucha suerte con el lanzamiento, con el jefe del mercado, a ver qué dice, y nos irás contando, ¿no? Estaremos al Totalmente, día. totalmente. A ver qué nos cuenta el señor jefe mercado, y a ver qué sacamos en claro de todo esto. Pero tiene buena pinta, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Pues yo creo, Onofre, que hemos hablado de más o menos todo lo que teníamos que hablar, perdón. Hemos hablado bueno, hemos dado recomendaciones de IA hoy, de hecho, no pocas. Hemos puesto unos cuantos casos de tweets que me vas pasando, o sea que yo creo que ya mañana podemos empezar a enviar más tweets. Y luego hemos hablado también tanto de un caso de Hugot Funday como luego de Insider Alert y Aliot. Yo creo que el podcast lo tenemos. Sí que no sé si quieres añadir algo más para cerrar y hablar de también, no sé si, yo no hablaría de gente que viene la semana que viene, pero bueno, que volverán las entrevistas muy pronto. Que estamos moviéndonos, ¿no? Para tener otra entrevista la semana que viene. Que dejaremos los enlaces de los tweets y demás en la descripción del vídeo. También para los que nos escuchen en audio, que sepan que lo tienen en YouTube, los links para ver los tweets y demás. Y que nada, Marc, que muy interesante, y vamos hablando y con muchas ganas de probar a ver qué tal Aliot, Insider Alert, y a ver si acertamos alguna. Porque, macho, si no, mal, ¿eh? Aunque bueno, si no acertamos ninguna, la gente yo creo que estará contenta todavía más, ¿no? Claro, En plan, cuanto peor mejor, ¿no? claro. Por eso va el podcast. Diremos, A pues ver, mira, pues aquí se han palmado no sé cuántos miles de euros. Pues bueno, pues sí, no pasa nada. siempre nos quedará Origin, ¿no? Siempre, Siempre totalmente. está el equipo de Origin ahí para intentar paliar las locuras que hacemos semana tras semana. Menos mal que hay gente seria a nuestro alrededor, ¿no? Y todo depende de nosotros. Totalmente, gente que nos apoya, la audiencia. Por favor, Eso. dejarnos un comentario alguno apoyándonos. Claro. Para empezar, por TikTok, lo único que nos han comentado es
Pedro Sánchez dimisión o algo así. Es lo único que nos han comentado. O sea, que yo creo que estaría bien que alguien deje un comentario real, que no sea un bot. Bueno, igual es real, no lo sé, No creo. en cualquier caso, aunque sea para insultarnos, ¿no? Que por lo menos pongan algo ahí. Totalmente, O para reírse con nosotros o de nosotros, lo que ellos quieran, da igual, nos va bien todo. totalmente. Vale. Entonces, nada, Onofre, una semana más, una charlita de domingo la mar de divertida, yo creo, y natural, ostras, y de aprendizaje. Y esperamos que le pueda haber servido a la gente también para motivarse, ya que mañana es lunes y mañana nos toca a todos volver al barro. Totalmente, Marc, un placer, ya lo sabes. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo.